Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la palabra de Dios. Evangelio de Mateo capítulo 7, dice la palabra de Dios en el versículo número 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Quiero, hermanos, con la ayuda de Dios esta mañana hablar sobre las respuestas a nuestras oraciones. Amados hermanos, he leído un pasaje tan conocido, pero que muy pocas veces nos detenemos para hacer un análisis exhaustivo, para poder comprender qué es lo que Dios nos está hablando, hermano, de una manera profunda en esta escritura. Creo que cada uno de nosotros estamos muy familiarizados con la primera palabra que aparece aquí en el versículo número 7. Aquí dice: pedid y se os dará. Una de las mejores cosas que nosotros los cristianos hacemos es pedir. Pedirle al Señor. En cada servicio, en cada culto le decimos: Señor, te ruego, Señor, te pido. Y hermano, no es malo pedir. Imagínese, si usted no le pide a Dios, entonces ¿a quién le va a pedir? Si hay cosas que si Dios no las hace, hermano, no pasa nada. Nadie más nos puede ayudar. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y bendito sea el nombre de nuestro amado y bendito Salvador, que, hermanos, cuando pedimos, recibimos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tú buscas? Hermanos, yo creo que esta mañana venimos a buscar de su presencia. Y cuando venimos a un lugar como este, venimos a buscar su rostro, venimos a buscar para que Dios nos envíe su palabra, venimos a pedir, hermano, porque sabemos que Dios es bueno. Y como los discípulos, ellos habían entendido, uno de ellos le dijo: Señor, ¿y a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, sabemos que solamente a través del Señor podemos recibir muchas de las peticiones que hay en lo profundo de nuestro corazón. Pero la Biblia dice: buscad y hallaréis. Si usted ha venido a buscar, hermano, déjeme decirle que usted va a hallar lo que usted andaba buscando. Dice: llamad y se os abrirá. Para que usted le abran la puerta en una casa, primero tiene que tocar. Si usted no toca, hermano, nadie le va a abrir. Y sabe que a Dios, hermano, le gusta que nosotros a través de la oración le busquemos. Que a través de la oración, hermano, toquemos esa puerta de bendición que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, para que recibamos. El versículo 8 dice: porque todo aquel que pide, dice que recibe. Y cuando Dios dice todo aquel que pide, eso le incluye a usted. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, he tomado como base bíblica esto porque hay creyentes que tienen un concepto equivocado de cómo Dios contesta a las peticiones, porque creen que por pedir con fe el Señor se ve en la obligación de siempre decir: sí, está bien, hijo, tú solamente pídeme y todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Y hay gente que predica así, dice: no, mire, usted pídale cualquier cosa y ya verá que Dios le va a responder. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia, hermano, nos enseña que Dios sí va a responder si nuestra petición es conforme a la voluntad de Dios. Ve, ahí ya cambiaron las cosas. Porque usted puede pedirle y tener fe y decir: yo sé que el Señor puede matar a mi vecino porque ya no lo aguanto. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero no crea que Dios le va a responder a esa oración, aunque usted tenga fe. Porque no es una oración conforme a la voluntad de Dios.
Eso va en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de sus preceptos. Pero hermanos, hoy estudiaremos por lo menos 3 casos en la Biblia donde Dios respondió a peticiones de sus hijos, pero no necesariamente recibieron con exactitud lo que ellos habrían pedido. Ahora, ¿cómo es eso? Que yo le voy a pedir una cosa a Dios, pero Dios, hermano, no me va a dar exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, veamos entonces el primer ejemplo de la Biblia. Y para eso vamos a adelantar unas páginas de nuestra Biblia y vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo, hermanos, este capítulo 4 es maravilloso. Le invito para que allá en su casa, hermano, usted lo lea todo. El capítulo número 4 es una historia que, hermano, mi corazón ardía cuando lo estaba leyendo, y créame que quería predicarle de todo este capítulo número 4, pero eso lo voy a dejar en otra ocasión. Ahora solamente vamos a darle así una probadita nada más. Pero en este capítulo número 4 del libro de los Hechos se nos presenta, hermano, una de las oraciones que tanto Pedro como Juan hacen a Dios. Ellos se encontraban en una situación difícil. ¿Por qué razón? Porque vienen sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que eran personas que andaban, hermanos, tratando de alguna forma. Ellos querían detener el evangelio que estaba siendo predicado. Era gente resentida, hermano, que pensaban que estos hombres de Dios estaban enseñando torceduras, porque ciertamente si hay algo que usted y yo debemos de saber, es que allá afuera para el mundo lo que nosotros hacemos es locura. A ellos les parece locura todo lo que nosotros hacemos, pero en realidad usted y yo sabemos que los verdaderos locos están allá afuera, y la gente más cuerda de la tierra somos los hijos de Dios. Mire, yo he conversado con hermanos que ahora que han venido al conocimiento de la luz de Cristo, ahora ellos se ríen y dicen: hermano, pero es que si usted me hubiera conocido, mire, yo hacía estas tonteras, dice. Y hay quienes que me han enseñado videos. Recuerdo el caso de un hermano que salía, bueno, para empezar salía todo peludo, y hermano, una culebra macheteada no le ganaba. Ese hermano, mira cómo se movía para un lado y para otro, y con la cerveza y en baile, hermano, haciendo el ridículo. Y yo le decía: ¿de verdad ese es usted? Sí, me decía. Pero hermano, qué bendición la que usted y yo hemos recibido, porque ahora somos cuerdos. Pero vea que tanto Juan como Pedro se encontraban en una situación donde tanto los saduceos como la gente religiosa, fariseos de aquella época, pensaban que ellos dos estaban locos y que andaban hablando locuras. Sin embargo, lo tremendo es que lo que aquellos hombres predicaban llevaba señales y llevaban prodigios, porque Dios, hermano, estaba con ellos, y el Señor respaldaba el trabajo, la obra que ellos hacían. Por eso, en este capítulo 4, en el versículo número 29, es donde vamos a leer versículo 29 y 31. Aquí, hermanos, es parte de la oración que está haciendo Juan y que está haciendo Pedro. Aunque realmente esta oración, hermano, no inicia allí, sino que inicia en el versículo número 24, donde dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ve, ahí estaban orando a Dios y dijeron, y ahí comienza la oración de ellos. Ahora, pero veamos qué clase de oración es la que estaba haciendo Juan y Pedro. Ellos estaban padeciendo persecución por la gente, hermano, de la época. Pero yo quiero que leamos el versículo 29, cuál era la oración. Él dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque estaban siendo amenazados. Y dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, algo sucedió, hermanos. Dice que estaban congregados y de repente, ¿qué es lo que sucedió? Comenzó a temblar. Mire la oración que ellos estaban pidiendo. Ellos querían predicar el evangelio, pero querían hacerlo con poder, querían hacerlo con la autoridad de Dios, querían hacerlo con denuedo, o sea, querían hacerlo con todas las fuerzas. Y el Señor le responde de tal manera que hasta
tembló la tierra. Aleluya. Mire, yo jamás olvidaré una experiencia con uno de los maestros que tenía de Biblia en uno de los colegios que estudié allá en El Salvador. Y recuerdo que ese maestro, hermano, comenzó a compartirnos uno de los salmos. Y él nos compartía una escritura que dice: ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y cuando él pronunció esas palabras, hermano, comenzó a temblar. Y dijo: delante de la presencia del Señor tiembla la tierra. Y comenzó a temblar. Y yo dije: sí, es cierto. Hermanos, la presencia de Dios se había derramado en este lugar al punto que la tierra comenzó a temblar. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos una oración contestada. Hermano, una oración contestada de parte de Dios. Entonces, lo primero que quiero que analicemos es cuando pides y Él te da. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que se sintieron, hermanos, estos discípulos? Se sintieron, hermanos, no, yo diría alegres, se queda corta la palabra. Recibieron lo que estaban pidiendo en ese momento. Este hermoso episodio, hermano, de la iglesia primitiva, porque aquí apenas estamos en el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Dios respondió. Dios responde al ruego de sus hijos y les da, hermanos, ese valor, les da ese espíritu para que ellos con denuedo llevaran las buenas nuevas de salvación, a pesar de todas las amenazas que ellos estaban, hermano, padeciendo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido amenazados e inmediatamente decimos: no, yo ya no vuelvo a evangelizar allí, hermano, porque viera qué señora más brava que me salió allí? No, si el que vive ahí es el mismo diablo, dice. No, yo no vuelvo a tocar esa puerta. A veces nos acobardamos por cuestiones sencillas o pequeñas. Se nos olvida que tenemos un Dios inmensamente grande, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, hermano, que hace temblar la tierra, los cimientos de la tierra, y que Él puede darte el poder a ti también para sacudir a este mundo. Ahora vamos a Primera de Reyes. Ahí tenemos un ejemplo. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de uno de los reyes más sabios que Israel tuvo, como lo fue Salomón. Primera de Reyes, capítulo número 3. Yo quiero que usted note, hermano, la oración, porque ya dije que la primera oración es cuando tú le pides a Dios y Él te da. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Pero mire, aquí viene la segunda clase de oración. Ya vimos la primera clase de oración, cuando tú pides y Dios te da, Dios responde y te da lo que le has pedido. Pero la segunda oración es cuando tú pides y Él te da más de lo que le has pedido. Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir, hermano, una bendición así? Que tú le pidas a Dios: Señor, mira, por favor, te ruego, pero que Él te dé más de lo que tú le has pedido. Mire, yo esto lo he experimentado muchas veces, hermano, en mi vida. Sabe que un día, cuando era todavía un niño, hermano, jamás olvidaré, un día en mi cuarto, en mi recámara, me puse de rodillas y hubo una cosa que yo le dije al Señor. Levanté mis manos, mis dos manos, y le dije: Señor, solo te pido una cosa. Estos dedos, úsalos. Yo quiero aprender a tocar la guitarra. Yo lo único que quiero hacer es adorar tu nombre. Yo quiero alabarte con todo mi corazón. Eso fue todo lo que yo le pedí. Yo no le dije: Señor, quiero aprender piano, quiero aprender bajo, quiero que me inviten a otros lugares, que me paguen hoteles, que me paguen boletos de avión. Señor, quiero que me lleve a diferentes naciones para adorarte, para alabarte. Yo no le pedí eso, pero Dios me dio más de lo que yo le pedí. Y es que, ¿sabe que cuando yo estaba iniciando, hermanos, a aprender guitarra, el primer problema que tenía es que no tenía guitarra? Y para aprender un instrumento se necesita el instrumento.
Y recuerdo muy bien que lo que hice es, en el patio comencé a buscar madera y hice una guitarra cuadrada. Y a esa guitarra cuadrada, hermano, le puse una madera y unas tachuelas. Aquellos que son salvadoreños entienden de qué estoy hablando. Agarré unas tachuelas, son unos clavos pequeños. Y recuerdo que encontré en el patio, hermano, nylon, de ese que utilizan para pescar. Y comencé a dibujar los trastes en la guitarra, o sea, los palitos que lleva ahí, y la guitarra, y allí comenzaba yo, y me ponía debajo de un palo de naranjo, hermano, a cantar, yo solito. Según yo, nadie me miraba. Y un día me encuentra mi hermano, y hermano, se escapó a morir de la risa. ¡Ah! Y dije, está bien, hoy te ríes, pero ya verás. Pero cuando el Señor me proveyó, hermanos, el instrumento, yo siempre he dado testimonio de esto, porque hubieron ciertos acordes en la guitarra que nadie me los enseñó. Digo, nadie de aquí de la tierra. Yo sé que mi Señor fue quien me ayudó y me abrió el oído. De manera que cuando un hermano llamado Henry, él es pastor ahora, cuando yo comencé a tomar esas clases, yo ya sabía algunos acordes. Y él me dijo, ¿y eso que estás haciendo, quién te lo enseñó? Y le dije, el Señor. Entonces él me ayudó a agarrar la teoría. Luego tuvimos la oportunidad de estudiar en el conservatorio de música. Pero ¿por qué traigo a luz esto? Porque fíjense que a este hombre que aparece aquí en este capítulo número 3 del libro de los Reyes, también le sucedió algo, hermano. Algo hermoso. Capítulo 3, versículo número 9. Recordemos que se llega el momento donde alguien tenía que tomar, hermano, el puesto de David. Alguien tenía que reinar sobre Israel. Pero a esas alturas Salomón era un muchacho, era un joven que no tenía experiencia en el reinado. Pero él hace una oración, y en esta oración, mire qué es lo que él menciona. Capítulo 3, versículo número 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Y qué dice el versículo 10? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mire, yo aquí, hermano, yo aquí puedo ver algo. Y mire, aprendamos en nuestras oraciones, para que nuestras oraciones sean contestadas de parte del Señor. Debemos de aprender a pedir. La Biblia dice que pedimos, pero pedimos mal. Entonces, si queremos que nuestras oraciones sean, hermanos, contestadas, aquí podemos aprender algo de esta escritura. Y es lo siguiente. La pregunta es, ¿qué es lo que Salomón pidió? ¿Pidió para él o pidió a Dios para que le guiara para poder dirigir a su pueblo? Entonces, note la diferencia. Él no estaba pidiendo para él, sino que él estaba pidiendo para el pueblo. Pero muchas veces nosotros somos al revésado. Pedimos solo para Miguelito, o sea, para mí, para Mimi, o para Miguelito, ¿verdad? Pero nunca nos acordamos de los demás. Y siempre estamos, Señor, te pido, Señor, te ruego, es que dame y esto, y quiero aquí y quiero allá. Pero muy pocas veces nos acordamos de nuestro prójimo y decimos: Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Señor, dale sabiduría al pastor, Señor, dale sabiduría a mi líder, Señor, bendice tu iglesia, Padre, aquellos que están siendo perseguidos en este momento, Señor, aquellos que les han prohibido predicar tu palabra, guárdalos, Dios. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces oramos por los misioneros? ¿Cuántas veces oramos, hermano, donde es difícil llegar con el evangelio porque hay gente renuente, hay brujos, que hay lugares, hermano, donde el evangelio cuesta que llegue porque hay gente que está ayunando, hay brujos que cuando llegan cristianos evangélicos, hermanos, lo que quieren es matar a los que llegan. Yo tengo un maestro, hermano, que él es pastor. Y él tiene misiones en México, y en un lugar de México dicen que ahí está lleno de brujos. Y cuando él llegó por primera vez,
habían 3 brujos que se habían puesto de acuerdo para matarlo a él. Y llegaron y querían matarlo, pero no pudieron hacer nada. Entonces planearon echarle veneno a una sopa. Y fíjense que mientras el hermano estaba orando, llegó uno de los perros que estaban allí en la casa y lamió aquella sopa. Y cuando lamió aquella sopa, hermano, el perro cayó vomitando sangre. Y entonces ahí él comprendió. Hasta después él se dio cuenta, porque esos brujos se convirtieron a Cristo, aleluya. Y ellos confesaron con qué propósito habían llegado. Pero el Dios, el Cristo que tenemos es maravilloso. Pero hermano, hay gente que necesita de nuestras oraciones. Vea que aquí este rey, hermano, Salomón estaba pidiendo no para él, sino para que pudiera dirigir al pueblo. Y el versículo 10 por eso dice: y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y vea lo que sucede, versículo 11: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia por oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero sabe que el Señor no solamente respondió a esa oración. Él no estaba pidiendo riquezas, él no estaba pidiendo: Señor, te pido que me saques victorioso y que yo pueda vencer a todos mis enemigos. No, él lo que estaba pidiendo es sabiduría para guiar a su pueblo, al pueblo de Dios. Y por cuanto pediste eso, le dice el Señor: ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo que has pedido. Pero como no pediste riqueza, de todas maneras yo te voy a dar. Y usted sabe que bíblicamente, hermano, Salomón, llegó a disfrutar de un esplendor, hermano, tan tremendo que la noticia se corría por todas partes y reyes de otros lugares llegaban solamente para ver si era cierto aquello que se mencionaba de Salomón. Y todavía hubieron reyes que se atrevieron a decir: ciertamente habíamos oído de ti, pero esto es mucho más de lo que nos habían contado, de lo que nos habían dicho. El esplendor, la gloria, hermano, de la forma como Dios exaltó a este hombre fue de una manera poderosa. ¿Pero por qué? Porque no pidió para él, sino que pidió para otros. Por eso en nuestras oraciones no podemos ser egoístas nosotros. Tenemos que pensar en los demás. Y ese ejemplo lo hizo Cristo. Cristo vino para complacerse a sí mismo. ¿A qué vino Cristo? ¿En quién pensó? En nosotros, los pecadores. Y Él vino y aún sigue, hermano, intercediendo por nosotros delante del Padre. Entonces veamos que el mejor ejemplo es Cristo Jesús. La oración de este joven rey Salomón, hermano, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y yo quiero preguntarte esta mañana: ¿lo que tú le pides a Dios, estás seguro que está dentro de su voluntad? El Señor añadió no solamente lo que él necesitaba, que era sabiduría, sino que le añadió, hermano, muchas bendiciones más. La palabra de Dios tiene una promesa para ti. El Señor dice esto, hermano, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que dice, hermano, vendrán por añadidura. Cosa que el pueblo evangélico de este siglo ha malinterpretado, porque casi siempre el hombre va tras las añadiduras, y si le queda tiempo, entonces busca a Dios. Pero aprendamos, hermano, y ahora sí nos damos cuenta las respuestas de Dios ante nuestras oraciones, de qué manera son respondidas, si son respondidas de una forma positiva o negativa. ¿Por qué digo de una forma negativa? Porque también, hermano, la Biblia nos da otro ejemplo. Pero antes de pasar a ese ejemplo, debemos de entender que Dios no se limitará, hermano, a darnos lo que pedimos, sino que Él añadirá aún lo que nos hace falta. Vamos al libro de Filipenses, y yo quiero invitar, hoy me van a ayudar, hermano, a leer
¿Sabe que Pablo en los versículos anteriores, él estaba hablando como cuando él necesitaba apoyo? Porque recordemos que Pablo, él andaba de misionero de un lugar hacia otro lugar. Hubieron algunas de las iglesias que él mismo había plantado, hermanos, que no lo ayudaban en la obra misionera. Pero hubo una iglesia que fue la iglesia de Filipo, que cuando él más necesitó, llegó la ayuda. Y entonces él ahí está dando testimonio cómo Dios había sido fiel con él y cómo Dios había suplido, hermano, todas las necesidades que él había padecido. Ciertamente Dios se encargará, si tú haces su trabajo, si tú haces la obra de Dios, Él se encargará de ti, hermano. Así que no te preocupes. Pero la tercera clase de oración es cuando pides y el Señor te dice no. ¿Cuál dijimos que era la primera oración, hermanos? Cuando pides y recibes, ¿verdad? Y la segunda oración, ¿cuál era? Cuando pides y Dios te da más de lo que pides. Y la tercera oración es cuando pides y Dios dice no. ¿Será posible? Bueno, hermano, la Biblia lo dice. Y ahora nos trasladamos al Antiguo Testamento, capítulo número 3 del libro de Deuteronomio. ¿Qué dice el versículo 23 al 27 del libro de Deuteronomio? Capítulo 3, versículo 23, léalo con voz fuerte y tronante de despierto. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Ifba y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me habléis más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Aleluya. Mire, aquí es, hermano, cuando Moisés está hablando con Dios y él le está diciendo: señores, que mira, yo quiero que tú me permitas, muéstrale a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque no hay Dios bajo el cielo y la tierra que haga obras y proezas. Mire, estaba como enamorando a Dios, no diciendo: Señor, tú haces proezas, tú eres maravilloso, yo sé que tú eres un Dios grande, Señor, y yo quiero que tú me permitas pasar al otro lado del Jordán para ver la tierra prometida. Este es Moisés, hermano, el que está haciendo esta oración. Pero ¿qué pasa cuando él está, no, hasta bien poético Moisés, tirándole flores al Señor? Tú eres grande, haces proezas, eres maravilloso, lo uno, lo otro. Pero dice que Jehová se había enojado. Y él lo dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Miren, no estaba asumiendo su responsabilidad Moisés. ¿Ya se dio cuenta? Estaba diciendo a causa de vosotros, o sea, estaba diciendo del pueblo, ¿no? Él no asumió su responsabilidad ahí. Pero ¿qué es lo que había hecho Moisés? Yo quiero, hermano, que vayamos ahora al libro del Éxodo. Retroceda unas páginas de la Biblia, porque ahí, mire, el Señor le dice: te vas a subir al monte, al Pisga, y desde allí vas a ver no solamente el río Jordán, sino que vas a poder visualizar la tierra que yo le voy a dar a mi pueblo. Pero el Señor le dice estas palabras a Moisés: tú no vas a ir, tú no vas a pasar para allá. Mejor ve donde mi siervo Josué, porque él entrará con el pueblo. Ve y anímalo. Imagínense, hermano, el Señor le manda a Moisés para que anime a Josué, para que lleve al pueblo. Pero cuando uno va, hermano, al libro del Éxodo, capítulo número 17, versículo número 6, nos damos cuenta qué es lo que había provocado esta molestia
cómo Dios se había enojado con Moisés. Pero antes de enojarse, vea que aparentemente al principio, hermano, todo iba bien. En este capítulo número 17, versículo número 6, vea las instrucciones que el Señor le da a Moisés. Esto es cuando Dios saca agua de la roca. Y escucha el versículo 6 lo que dice: he aquí que yo estaré delante de ti. ...17 de Éxodo, versículo número 6. Voy a leer desde el 5. Desde el 4, mire, está bonito el 4. Dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, dijo Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Pero ¿qué le dice? Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. ¿Qué dice la segunda parte, hermano? Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El Señor estaba dando una orden a Moisés para que golpeara la roca y de allí habría de salir agua. Y lo que él hace es obedecer. Mire, hasta allí, hermano, todo iba bien. Pero ¿qué es lo que llega a suceder más adelante? Ahora vámonos al libro de Números. Mire, allí estaba bien Moisés, porque hasta ese momento pues había obedecido el consejo de Dios. Pero cuando uno va al libro de Números, capítulo número 20, aquí las cosas, hermano, cambian. Capítulo número 20 del libro de Números, el versículo número 8 dice: toma la vara, le dice el Señor a Moisés, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué le dice? Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero ahora veamos qué es lo que Moisés hace. Fíjense, las órdenes de Dios habían sido precisas, pero veamos cómo actúa Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero ¿qué dice el versículo número 12? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué dijo Dios? No le dijo: golpea la roca. ¿Qué le dijo? Háblale. Hermano, pero solo por eso. Lo que pasa que, mire, en ese momento estaba encendido Moisés. Pues sí, pero ¿y a Dios qué? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, en momentos de enojo, de ira, hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Y de ahí estamos: ay, Señor, mira, te ruego. Y el Señor te dice: no. ¿Pero por qué, Señor, si soy tu hijo? Que no te digo. Hermano, debemos de seguir las instrucciones que Dios nos da. Porque si nosotros no lo hacemos, mire, por este pequeño detalle, hermano, y porque no santificó al Señor, Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora piense usted cuántos años tuvo que pasar él en el desierto. Cuántos años de aprendizaje. Cuántos años tuvo que soportar al pueblo, y al final no entrar, hermano, a la tierra prometida. ¿No le parece que cualquiera de nosotros podríamos juzgar la situación y decir: no, hombre, pero qué exagerado es el Señor?
no es para tanto. ¿Sabe cuál es el detalle, hermano? Que nosotros no hemos comprendido a cabalidad qué es la obediencia. Ese es el problema, que no hemos entendido qué es la obediencia. Y a veces decimos, no, es cierto, la Biblia dice esto, pero hermano, yo lo voy a hacer de esta manera. Tengamos cuidado. No nos vaya a pasar, hermano, la de Moisés. Mire, Moisés hizo prodigios en el nombre de Dios. Imagínense abrir el mar rojo. ¿Cuántos milagros Dios hizo? ¿Cuántos milagros el pueblo vio? Pero desobedeció, hermano, en ese punto. Y por eso el Señor ya no lo dejó entrar, que era lo primero que habíamos leído en Deuteronomio. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña, pero Moisés desobedeció. Hermano, sin embargo, aquí vemos la misericordia de Dios también, porque no lo mató en ese momento por desobediente. Y otra de las cosas que podemos aprender acá es que Dios no es rencoroso como nosotros. Pero vea que Dios, hermano, no es rencoroso, porque Él hizo el milagro, salió agua de aquella peña. Aunque Moisés la golpeó 2 veces, en lugar de hablarle una vez, que era como el Señor le había dicho. Pero el Señor dijo, bueno, ¿y mi pueblo qué culpa tiene de la desobediencia de mi siervo Moisés? Y Dios tuvo misericordia, ¿no? Y el pueblo no pereció porque Dios envió aquellas aguas. Amados hermanos, quizás pudiéramos hablar más en referencia a las oraciones, pero yo quiero que antes, hermano, de concluir esta mañana, nosotros podamos entender, a la luz de la palabra del Señor, cuál es la forma o cuál es la manera o qué clases de oraciones son las oraciones que Dios responde. Aquí hemos visto ejemplos muy claros que podemos ser siervos de Dios, podemos haber servido a Dios durante muchos años de nuestra vida, pero si no hacemos las cosas como Dios dice que se hagan, hermano, Dios puede detener su mano y Dios puede decir, no vas a pasar al otro lado. Por eso yo espero que a través, hermano, de esta breve enseñanza que hoy hemos compartido, podamos comprender que es necesario obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios nos habla en su palabra, que nosotros le obedezcamos, hagámoslo, y hagámoslo de corazón. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces esto, hermano, acarreará grandes consecuencias a nuestra vida espiritual. Por eso hoy, para concluir, solamente quiero invitarte para que medites en estas 3 clases de oración. La oración donde tú pides, Dios responde. Segunda oración, dijimos, donde tú pides y Dios te da más de lo que has pedido. Y número 3, donde tú pides y Dios te dice no. Y si Dios te dice no, ¿por qué te dice no? Porque no hemos hecho las cosas como Él nos ha indicado. Hermano, la palabra yo no puedo cambiarla. Yo no puedo borrar, quitar y agregar. La palabra de Dios está establecida y nadie puede cambiarla. Por lo tanto, las verdades eternas de Dios están marcadas acá y deben de estar marcadas también en nuestro corazón. Pero la pregunta esta mañana es: ¿de cuál de estas 3 oraciones tú quieres escoger? ¿De la primera oración, la segunda o la tercera, hermano? Quizás en este momento ahora comprendes tal vez por qué Dios no ha respondido a tu petición, por qué Dios hasta este momento no ha escuchado lo que tú has pedido. Yo quiero invitarte para que te examines. Examinémonos, iglesia, examinémonos delante de Dios. Y si estamos esperando algo en el Señor, hagamos las cosas de la manera correcta. Porque si hacemos las cosas de la forma correcta, entonces Dios te va a dar más de lo que tú le has pedido. Pero si estás haciendo las cosas mal delante de Dios, por más que ores y ayunes y vengas aquí y te des con la cabeza en el piso, Señor, no va a pasar nada. El Señor te va a seguir diciendo no, no, no y no y no, hasta que obedezcas. Dios, hermano, es fiel, pero el Señor quiere que seamos obedientes. Tú puedes pedir dones,
Ay, Señor, bautízame y dame lenguas y dame profecías. Sí, pero ¿sabías tú que muchos que hablan en lengua y profetizan se van a ir al infierno? ¿Sabías eso? No lo digo yo, lo dice la palabra. No se trata, hermano, de eso. No se trata de tener una participación, hermano, súper importante dentro de la congregación. No se trata de eso. Hermano, todo tiene una base. Y sobre todas las cosas, Dios pide obediencia, obediencia, obediencia. Obediencia de ti, obediencia de mí, obediencia de su pueblo, obediencia del hombre que es terco y desobediente. Dios pide obediencia. Todos estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios. Y eso es obedecer a su palabra. Hemos venido a clamar, hemos venido a orar porque el Señor dice: orad sin cesar. No sin el hermano César, hermano. Algunos así lo interpretan, ¿verdad? Porque dice sin cesar. No, orad sin cesar. Significa que hay que orar constantemente, sin dejar de hacerlo. Iglesia querida, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero es necesario que aprendamos a obedecer al Señor. Queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444.